Hola a todas y a todos. Les voy a presentar eh, el día de hoy los elementos que vamos a observar en la visita a la Basílica de Guadalupe. Les voy a compartir la presentación. Esta presentación ustedes la tienen en el Classroom y va a ser la guía de visita a la Basílica. Vamos a observar las iglesias históricas que se encuentran en el Cerro de Tepeyac, y en este momento les voy a presentar la simbología de la Virgen de Guadalupe, leída como un códice desde una perspectiva mesoamericana, de forma sencilla y rápida. Bien, en primer lugar, les quiero mostrar los lugares que vamos a observar. Eh, Aquí en la presentación tienen ustedes un mapa en el que pueden ver los lugares que vamos a visitar. Nos quedamos de ver aquí junto a la escultura del Papa Juan Pablo II. La primera visita que realizaremos será al museo. El museo es extenso, de tal manera que será la parte más amplia de nuestra visita. Más adelante les explicaré los elementos que me interesa que observen. Después, la visita a los templos históricos lo haremos en orden cronológico. En primer lugar, visitaremos la Capilla de Indios, que más adelante les voy a ir diciendo las características históricas de cada una de ellas. Después subiremos para observar las características de la Capilla del Cerrito. Bajamos por la parte de atrás y veremos la Capilla del Pocito para pasar a esta iglesia, que es el Templo Expiatorio a Cristo Rey, actualmente. Antes, la Basílica de Guadalupe, la antigua Basílica de Guadalupe, y por último visitaremos la actual Basílica de Guadalupe. Les dejo otro mapa en donde aparecen cada uno de estos edificios. Bueno, otra infografía para que ustedes vean. En esta se observa a color cómo son los lugares. Bien, pues iniciemos. En primer lugar, les quiero hablar de forma breve, espero que interesante, acerca de la simbología de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Tengan en cuenta en todo momento que la intención de esta explicación es histórica y no está relacionada con las creencias religiosas de cada una y de cada uno de ustedes. Siempre soy muy respetuosa de las creencias religiosas, de tal forma que esto lo relacionamos con los contenidos históricos que nos corresponde estudiar, y no con los aspectos religiosos que estamos cada uno de nosotros en libertad de creer. En la imagen de la Virgen de Guadalupe vamos a encontrar una serie de sincretismos religiosos que les voy a ir presentando. Miren, en primer lugar, la imagen de la Virgen de Guadalupe proviene de una tradición que que está relacionada con la pintura flamenca y del norte de Europa, de manera tal que estas características que ustedes ven en la Virgen de Guadalupe también se pueden observar en otras vírgenes europeas que se pintaron en esta misma época en Europa. Es original particularmente la imagen de nuestra Virgen de Guadalupe porque se hace desde una perspectiva que toma en cuenta los elementos religiosos católicos, pero de los conquistadores. La imagen de la Virgen de Guadalupe tiene muchos fieles y muchos seguidores para 1531, y para esas fechas apenas la conquista de México Tenochtitlán tiene 10 años, de tal forma que es muy rápida
la difusión de la creencia en la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, este modelo que a nosotros nos parece muy singular, distinto a otras vírgenes como la de los Remedios, la del Rosario o la de Dolores, que sus vestidos son como en línea A, son mucho más estáticas. La de la Virgen de Guadalupe se ve el movimiento en el manto. Está relacionado con una corriente en el que se identificaba a la Virgen de Guadalupe con la mujer celestial que describió San Juan en el Apocalipsis y que dice que es una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre la cabeza. En la presentación que ustedes se encuentran en el Classroom van a ver ejemplos de lo que les estoy comentando. En este caso, les describo elementos que se van a ir relacionando tanto con lo que explica la religión católica, como con las creencias mexicas fundamentalmente, pero de tradición mesoamericana que se pueden observar y que se van a fusionar. En primer lugar, tenemos que recordar que en Mesoamérica estaban acostumbrados al mestizaje cultural y la relación entre las deidades y las creencias de diferentes pueblos mesoamericanos se iban vinculando hasta llegar a diferentes sincretismos. Así que era común integrar dioses y divinidades y diosas de diferentes pueblos al panteón de cada uno de los pueblos mesoamericanos. Por otra parte, también tenemos que considerar que en el sur de España también había bastantes sincretismos en la relación que tuvo el sur de España con los árabes, musulmanes y judíos, y una constante interacción cultural en una zona muy comercial y de mucho desarrollo cultural. Entonces, ambos pueblos están acostumbrados a realizar a lo largo de mucho tiempo, por supuesto, sincretismos culturales. En este caso, nuestra Virgen de Guadalupe nos refleja, por una parte, el cabello suelto, que en el mundo mesoamericano era símbolo de virginidad, pero por otra parte, el listón que está bajo sus senos era también en la ropa de los indígenas conversos a la religión católica, implicaba el estar abajo su seno que está embarazada. Entonces, por una parte nos dicen que es virgen, pero por otra parte nos dicen que está embarazada. Tiene el símbolo del embarazo. Es soltera, pero al mismo tiempo en el listón trae el símbolo de Ometeotl, el dios de la creación, el dios que lo crea todo. Y se suele decir que se observa abultado el vientre, que ya está embarazada, que el embarazo ya es amplio, que está a punto de dar luz. Y ella está al frente, detrás tiene los rayos solares, que también están implicando los rayos solares, la luz del sol que se relaciona con Jesucristo, ¿no? El que lo ilumina todo, el Dios poderoso que lo llena todo. Pero también el sol es una deidad muy importante mesoamericana y que también se identifica con estos rayos solares. Por otra parte, en su manto verde turquesa, este color se le relaciona con el manto que usaba Cuauhtémoc Moctezuma y los diferentes tlatoanis mexicas, y que tiene que ver con el hecho de que es una emperatriz. Y en este manto verde turquesa que la convierte en emperatriz, están las estrellas, están una serie de estrellas. Se dice que son 46, pero poco a poco vamos viendo también cómo la podemos ir relacionando con otras deidades femeninas mesoamericanas en el mito de Coatlicue, que no suele aceptarse que esté Coatlicue relacionada con la Virgen de Guadalupe, sino con Tonantzin, nuestra madre, pero en el mito de Coatlicue, ella se embaraza sin
sin tener relaciones, al guardar en su seno unas plumas, y la divinidad a la que está esperando es Huitzilopochtli, pero su hermana la luna, y ahorita vemos acá adelante cómo es que la Virgen está sobre la luna. La hermana de Huitzilopochtli, la luna, les pide a sus hermanos, las estrellas, que vayan a matar a su madre porque está embarazada y no debería de estarlo. Entonces, en este caso, hay relaciones con diferentes deidades mesoamericanas, con la deidad que ya desde antes en el Cerro del Tepeyac le rendía culto, y entonces al leer esta imagen, recuerden que los mesoamericanos no solamente tenían una escritura pictográfica. Tenían diferentes tipos de escritura, pero el antropólogo Christian Duverger señala que lo que la mayoría de los arqueólogos en el pasado consideraban pinturas o pintura moral, en realidad es escritura, de tal forma que en el mundo mesoamericano no se escribía con estos caracteres específicos del mundo europeo, o con caracteres específicos como en el mundo maya, sino que las pinturas mismas eran una forma de transmitir la información y que podían ser leídas. Por eso la propuesta de leer a la Virgen de Guadalupe como un códice mesoamericano. Entonces tenemos una divinidad que se acerca mucho a cualidades y características de divinidades que ya se les rendía culto en Mesoamérica. Por otra parte, en su vestido va a aportar la flor de Nahui Olin, que significa movimiento, pero que en el mundo mesoamericano el movimiento, la danza, porque también se le ve la rodilla flexionada, si ustedes la ven acá, una de las rodillas se le ve flexionada y es símbolo del movimiento de la danza, que es una forma de oración. Si bien las manos juntas, algunos historiadores que interpretan la imagen señalan que una de sus manos, la derecha, es blanca y la izquierda es morena, pero no todos concuerdan con esa interpretación. Pero sí, en cuanto a que sus manos en el mundo europeo están en símbolo de oración, pero para el mundo mesoamericano están en símbolo de ofertar un regalo. Y también hace referencia a la oración, al movimiento que en el mundo mesoamericano la oración se ofrecía con movimiento, pues la flor Nahui Olin. Y esta serie de elementos nos lleva a también ver que esta Virgen que está parada sobre la luna, finalmente en el mito de la Coatlicue, nace ya siendo un guerrero Huitzilopochtli y mata a su hermana, la arroja de el cerro y entonces es desmembrada. Aquí la Virgen está pisando la luna, está sobre la luna y están representados también estos elementos, la divinidad que ella porta en su seno porque está embarazada pero a punto de nacer, que lo ilumina todo, las estrellas, está sobre la luna, que como les decía se considera también una versión de la Virgen apocalíptica, de la mujer que se describe en el Apocalipsis y después se relaciona con la Virgen. Pero particularmente aquí les quiero mostrar el detalle del ángel. Algunos historiadores señalan que la cara es de un anciano, pero en realidad lo que llama más la atención es que las alas de este ángel tienen la forma de las alas de las águilas mexicanas. Y además los colores verde, blanco y rojo, que con el tiempo se van entornando en los símbolos de lo propio novohispano y posteriormente de lo propio mexicano, pero que tienen su origen
por supuesto, desde la época mesoamericana. Bien, entonces tenemos a una virgen que nos permite observar tanto elementos religiosos eh, católicos que sirve para la evangelización, pero también que se puede adaptar muy bien a creencias mesoamericanas que ya existían. De ahí algunos historiadores explican que haya sido tan rápida la difusión de la creencia en la Virgen de Guadalupe, precisamente porque estos sincretismos religiosos permitían identificar con facilidad elementos de un culto que ya se venía realizando. Y entonces aquí les muestro esta imagen de, digamos, la deidad mesoamericana que la mayoría menciona como Tonantzin, nuestra madre, y por otra parte, pues la deidad que surge del sincretismo entre la fusión de estas dos culturas, a partir, por supuesto, de el trágico y violento sincretismo que va a implicar la conquista, pero que va a ir llevando al mestizaje. Los antecedentes mesoamericanos, que ya empezaba mencionándolos al leer a la Virgen a manera de códice, están relacionados con los pueblos que estaban asentados alrededor del Valle de México y que rodeaban principalmente el cerro de Tepeaquilla, que después en castellano le dijeron Tepeyac. Entonces estamos hablando precisamente aquí del cerro del Tepeyac. Observen cómo es una serie de cerros los que se observan en esta zona. Y bueno, en este lugar, en una cueva, ya se rendía culto a Tonantzin, nuestra madre, que también algunos lo relacionan con la diosa de la fertilidad, el renacimiento y quien guiaba el camino hacia la muerte. Aquí les muestro de un códice el señalamiento, ya un códice postcortesiano, pero el señalamiento de el cerro de Tepeaquilla o posteriormente, como nosotros lo conocemos, el cerro del Tepeyac y los cultos que se rendían desde antes de que se estableciera la capilla dedicada al culto a la Virgen de Guadalupe. Vamos a continuar con la parte de la conquista ya más en el plano espiritual, religioso, cultural y en los inicios del virreinato. Aquí les muestro algunas imágenes. En la primera, la de la izquierda, ustedes pueden observar a la Virgen de Guadalupe que la llevan en procesión, la van a trasladar de la primera capilla a la capilla que se va a fundar después, que es la que vamos a visitar, la capilla de indios, pero en ese traslado ocurre lo que en la iconografía del siglo XVI y XVII van a llamar el primer milagro de la Virgen. De hecho, en las narraciones respecto a las apariciones de la Virgen, que son las imágenes que ven de su lado izquierdo, se observan otros milagros antes de este. Sin embargo, se va a encontrar en la pintura con mucha frecuencia que durante el traslado de la Virgen se le llame a este el primer milagro. A un indígena que se había convertido al catolicismo y que es creyente de la Virgen de Guadalupe, lo atacan otros indígenas que no creen aún y no se han convertido al catolicismo. Entonces lo llevan ante la Virgen, que ella va con un grupo de personas, la imagen de la Virgen en procesión, y le encomiendan que salve a este indígena y lo salva. Los primeros en fomentar
esta creencia en la Virgen de Guadalupe van a ser los misioneros franciscanos, que son los primeros también en llegar, pero va a haber disputas entre diferentes religiosos. De hecho, se narra que hay un franciscano que señala que todo lo que se dice con respecto a la Virgen de Guadalupe es mentira, aunque se le obliga a que diga que no es verdad lo que ha dicho. Pues bien, cuenta la tradición que apenas 10 años después de la conquista, como les decía, en 1531, se producen las apariciones de la Virgen en el cerro de Tepeyac, que a esta serie de apariciones se le ha llamado el milagro guadalupano y que se comunica la Virgen directamente con Juan Diego para finalmente pedirle que corte unas rosas frescas y para convencer al obispo Fray de Zumárraga de que establezca la primera capilla a su nombre, le lleve esas flores y se las entregue personalmente a él. Bien, entonces, como ustedes saben, pues ocurre que los creyentes llaman, la tradición considera el milagro en el que aparece dibujada en parte de la ropa, el ayate de Juan Diego, la imagen de la Virgen de Guadalupe, que es desde la tradición la imagen que se tiene en la Basílica de Guadalupe. Esta serie de milagros y la difusión de la creencia en la Virgen va a generar que en 1533 se funde en esta zona del Cerro de Tepeyac el pueblo de Guadalupe, así se va a llamar, y hasta 1702 va a adquirir este lugar el estatus de villa. La villa ya es una pequeña ciudad, pequeña para nosotros, claro, una villa ya era una ciudad y por eso nosotros también le seguimos llamando la Villa de Guadalupe, es decir, como si dijéramos la ciudad de Guadalupe, porque a partir de que llegaban fieles a rendir culto a la Virgen de Guadalupe, se funda el pueblo. En 1533 se construye la primera ermita para rendirle culto y como les mostraba antes, se va a construir para 1622 el primer templo, que es el que vamos a visitar. Pero en ese mismo lugar, en donde se encuentra el primer templo, el que ven ustedes en esta imagen de la izquierda, al costado izquierdo de la pintura, que es la Capilla de Indios, ahí se encuentra también los restos de la primera ermita que se construyó en el siglo XVI. Aquí les muestro una imagen de la Capilla de India. Nosotros vamos a ingresar ahí por esas puertas, como les había comentado, con mucho respeto, porque todos los templos que vamos a visitar siguen siendo templos activos, es decir, que la gente sigue asistiendo a estos lugares para rendir culto a las divinidades que ahí se les tiene culto, de tal forma que hay que ser muy respetuosos, especialmente en el caso de la Capilla de Indios, porque tendremos que subir al presbiterio para poder observar los restos arqueológicos. Ustedes pueden observar los restos arqueológicos aquí de este lado derecho, al nosotros ver la imagen. Esta es la parte antigua, la parte del siglo XVI. La parte de la fachada de esta iglesia ya es del siglo XVII. Es un templo construido en 1649, en la Capilla de Indios, que están viendo ustedes de frente, que según la tradición, la imagen de la Virgen de Guadalupe permaneció ahí desde 1695 hasta 1709, cuando fue trasladada a la antigua Basílica de Guadalupe, que les voy a mostrar más adelante, pero es el edificio más grande de los edificios antiguos que vamos a visitar. También dice la tradición que en este templo se guardó
de 1853 hasta 1896, el estandarte de la Virgen de Guadalupe que utilizó Miguel Hidalgo cuando inició la campaña por la insurgencia, que estuvo guardado en este templo, en la parte que observamos, la parte principal. De hecho, ha tenido varias reconstrucciones, pero la fachada es original del siglo XVII y al fondo, en la parte que se observa del lado derecho de la capilla, es donde se encuentran los restos arqueológicos de la primera ermita fundada en el siglo XVI. Aquí les muestro, en la imagen de la derecha se ve el altar. Obviamente el altar y el retablo son nuevos, son recientes, no son del siglo XVI ni del siglo XVII. Y donde ven a las personas paradas es donde nosotros tenemos que subir hacia el presbiterio, pasar cerca del altar y entonces podemos observar, les pongo del lado derecho, las partes que se consideran de las construcciones, los cimientos y algunos elementos de las paredes y pisos de la primera ermita y de las construcciones iniciales del siglo XVI de la capilla a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Aquí tenemos algunos otros elementos. El nombre que tiene esta capilla de indios, es porque los primeros en rendir culto a la imagen de la Virgen de Guadalupe, pues fueron los indígenas. Y como ya lo habíamos comentado, Fray de Zumárraga va a aceptar tiempo después. Esta imagen de la izquierda es parte de lo que observaremos de los restos arqueológicos y que se muestra que además en ese lugar vivió Juan Diego, dedicado a cuidar el templo a la Virgen, y del lado derecho está una fuente en la que, tal como señala el letrero, se muestra el lugar donde, según la tradición, vivió Juan Diego de 1531 a 1548. Vamos a ir a estos lugares y los vamos a ver de forma presencial. Bien, les muestro el siguiente templo que vamos a visitar, generalmente conocido como la Capilla del Cerrito, precisamente porque se encuentra en una parte alta del Cerro del Tepeyac. Hay que subir unas escalinatas para llegar a esta capilla. También es conocida como la Capilla de las Rosas o la Capilla del Cerrito, porque fue construida a finales del siglo XVIII, en donde se supone es el lugar en que la tradición cuenta que ahí Juan Diego cortó las rosas que guardó en su ayate y posteriormente le enseñó a Fray de Zumárraga y que apareció la imagen de la Virgen. De tal manera que este lugar es también muy importante porque señala o marca el lugar donde se cortaron las rosas. Aparte de este detalle, por eso también es llamada Capilla de las Rosas, hay que considerar que se cuenta que durante muchos años el lugar donde actualmente está la capilla solo estaba señalado por una cruz, pero que una serie de fieles que consideraban que era muy importante rescatar este sitio, para 1666 construyeron, dieron donativos para construir el primer templo, la primera ermita, y posteriormente ya en el siglo XVIII, para 1740, se construyó la que están observando en estos grabados. Enseguida les muestro otras fotografías en donde ustedes pueden observar la Capilla del Cerrito, más o menos en los años 50 al lado derecho, y ya con una fotografía moderna, pues es la misma iglesia. Si ustedes se dan cuenta, pues tiene una fachada completamente barroca,
están la fachada se observa como si fuera un retablo, como los retablos del interior de la iglesia, así son las fachadas barrocas, las columnas estípite que están a los lados, y también esta diferencia entre utilizar cantera y utilizar roca volcánica, la piedra roja, para hacer el contraste de colores y en las partes laterales colocar ventanas donde están los campanarios. Eso es muy típico del barroco del siglo XVIII y aunque la fundación inicial de esta capilla es en el siglo XVI, bueno, lo que nosotros visitaremos, la fachada es del siglo XVIII, pero además en su interior está decorada con frescos del muralista Fernando Leal, a quien se le encomendó narrar las apariciones de la Virgen y contar cómo se fue desarrollando la conquista espiritual. Es muy importante esta parte de los murales porque Fernando Leal es considerado el fundador tanto conceptual como plásticamente del muralismo mexicano, con la obra que se considera que él funda esta tradición del muralismo mexicano, que normalmente lo relacionamos con otros artistas, es con los danzantes de Chalma, que realizó entre 1921 y 1923, y también con el campamento de un coronel zapatista que realizó en 1921 y 1922, considerando así que había realizado la primera obra pictórica de exaltación del movimiento revolucionario. Y bueno, pues esta tradición del muralismo mexicano, que es considerada una creación artística de la Revolución Mexicana, pues también se ve plasmada en la capilla del Cerrito y está relacionada con el tema religioso, pero con la técnica del muralismo. Bien, la siguiente capilla que visitaremos es la capilla del Pocito. Ustedes pueden ver en la imagen de la derecha una fotografía antigua donde todavía se logra observar el Pocito. En la actualidad está rodeado con concreto y no se puede observar. Está a las faldas del Cerro del Tepeyac y los fieles visitantes, peregrinos que iban a visitar a la imagen de la Virgen de Guadalupe, cuentan que nace, brota una fuente de agua y que esas aguas eran milagrosas, por lo que muchos de los peregrinos iban a ese lugar, se lavaban sus heridas, muchos enfermos bebían del agua y entonces el lugar se convirtió en un foco de infección, por lo que se decidió impedir el acceso directo al pozo. Verán ahí, ya es en el siglo XX, pero está ya enrejado, no se puede lavar las heridas ni tomar agua del pozo, para poder controlar el que no se siguiera generando infecciones. Al inicio solo se le construyó una techumbre, pero como seguía teniendo muchos visitantes, muchos fieles, en 1777 se tomó la decisión de construir un templo que se concluyó en 1791, que es el que están observando a la derecha, precisamente la capilla del Pocito. Esta capilla es muy especial. Como ustedes se han dado cuenta, ya hemos hecho un recorrido desde los restos arqueológicos del siglo XVI, de la primera ermita dedicada a la Virgen de Guadalupe, construcciones del siglo XVII, en el Cerrito del XVIII. Esta también es del XVIII y ahí pueden observar el barroco mexicano. De hecho, esta iglesia es considerada una joya arquitectónica, especialmente por su forma, pues su planta, es decir, la base de la iglesia es única por ser circular o céntrica y es la única que se conserva en México y que se construyó en este siglo XVIII. Esta característica le da mucho dinamismo y le permite a los visitantes ir observando al entrar el espacio poco a poco. Vamos a ver
por dentro algunos elementos de esta capilla. Bueno, en la parte superior, en la zona de las ventanas, y como vieron acá donde se observa de forma completa, como les menciono, se ve la parte de cantera con rodeada de piedra volcánica, haciendo contrastes de color, y también el azulejo que característico del siglo XVIII, la talavera poblana. Toda la talavera que existe en las iglesias antiguas, en las cúpulas, toda era talavera poblana. De ahí la importancia de este elemento. Pero fíjense cómo la figura que van formando en la talavera es como de un zigzag. La decoración en zigzag de la cúpula, lo mismo que la forma múltiple de las líneas que salen de las ventanas, contribuyen a generar una atmósfera de movimiento en esta iglesia. Vamos a observar elementos del interior de la iglesia. Todos los símbolos que se observan en la cúpula van a ver una serie de ángeles, acá les muestro otra escena de la cúpula, una serie de ángeles sosteniendo diversos elementos, y son elementos que se narran cuando se reza al final del rosario la letanía lauterana, que dice algo, algunas de las frases como espejo de virtud, torre de David, estrella de la mañana, entre otras. Y entonces en esta hermosa cúpula decorada con angelitos que van sosteniendo los elementos que se dice en la letanía. Otro elemento que los historiadores consideran muy importante, lo ven del lado derecho, es el púlpito, donde en las iglesias antiguas subían los sacerdotes para decir el sermón durante la misa, pero en este caso está el púlpito sostenido por Juan Diego, tallado en madera, todo el púlpito es tallado en madera y todo es del siglo XVIII, de tal forma que son elementos muy importantes en esta iglesia. Bien, vamos a continuar con el siguiente templo, que es el hoy llamado Templo Expiatorio a Cristo Rey, desde que dejó de ser la Basílica de Guadalupe, porque se trasladó la imagen de la Virgen a la actual, que se construyó en los años 70, y se le llama así el Templo Expiatorio de Cristo Rey. Sin embargo, en su inicio tampoco era basílica, aquí le voy a ir llamando como antigua Basílica de Guadalupe, pero en sus inicios tampoco era basílica, era una colegiata, que es un nombramiento que se le da a una parroquia para que tenga sus propias autoridades eclesiásticas y se puedan tomar decisiones sin necesidad de depender del obispo de la zona. En esta imagen se pinta el traslado del santuario de la capilla de indios a la colegiata, como se le llamaba en ese momento. Es una pintura de 1709. Así vamos a observar la antigua Basílica de Guadalupe. La fachada refleja las características que les he venido comentando del barroco mexicano. Particularmente destacan sus 4 torres octagonales. Aquí se ven 3, pero detrás de la que se ve única del lado derecho, también como del lado izquierdo hay otra. Y bueno, su forma es octagonal, que es muy singular, y lo amarillo es talavera poblana, pero esta de color amarillo, como les he venido comentando, las diferencias en el color, que los efectos que provoca el movimiento, la cantera con la roca volcánica, con la talavera de colores en las cúpulas, y el que las fachadas de la iglesia como esta sean parecidas a los retablos que tienen al interior los retablos barrocos. Entonces, columnas de diferente tipo y esculturas de santos o de las diferentes
vírgenes o religiosos a los que está dedicada la iglesia. En este caso, en la parte central están las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Aquí les muestro otra pintura en la que pueden observar también de frente y cómo estaba en el siglo XIX la antigua Basílica de Guadalupe, pero aquí ya con otra construcción, el convento de las Capuchinas, que es el que observan más bajo y más largo del lado derecho de la basílica. Al construirse este convento de las Capuchinas, se dañó el edificio de la antigua basílica y se le tuvieron que hacer una serie de reformas durante el siglo XVIII y a finales del siglo XVIII, sobre todo en el interior, se cambiaron, perdón, varios aspectos del barroco. El exterior siguió siendo barroco, pero en el interior se cambiaron los retablos y la organización interna de la iglesia por el estilo neoclásico, ya que a finales del siglo XVIII dejó de parecerle agradable a la élite el estilo barroco, que les empezó a parecer chocante, muy cargado. También a finales del siglo XVIII se construyó la calzada de Guadalupe, que permitía la llegada más fácilmente desde el centro en el siglo XIX, a finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX. El centro histórico, lo que conocemos como centro histórico, era básicamente la Ciudad de México, pero ya llegando a la Ciudad de México, la calzada de Guadalupe nos llevaría con facilidad hasta la Villa de Guadalupe, que es todo el poblado. Si ustedes se fijan en esta pintura, veremos en otras, alrededor hay casas, no está separado del todo, tampoco actualmente está separado del todo, aunque hay rejas, pero todo alrededor está poblado también en ese entonces, y también desde entonces se ha dedicado la población de la zona al comercio por la visita de los peregrinos, pero pues se facilitó más con la construcción de la calzada de Guadalupe. Estas obras públicas se hacen con la intención de darle mayor afluencia a los visitantes y bueno, también porque en 1737 el Papa declara la jura de la Virgen de Guadalupe a la Ciudad de México, es decir, la patrona de la Ciudad de México, y después en 1746 se extendió a todo el reino de la Nueva España. Otro elemento interesante es que se dice que en 1815 se le permitió a José María Morelos y Pavón pasar a rezar, como última voluntad, pasar a rezar aquí a la Colegiata, la antigua Basílica de Guadalupe, antes de ser ejecutado en Ecatepec. En esta fotografía pueden ustedes observar ya con varios arreglos que se le han hecho, porque, como les mencionaba, cuando se construyó el convento de las Capuchinas, que es el que ven del lado derecho, afectó y se empezó a hundir de forma muy importante la antigua basílica, y entonces en los años 70 ya del siglo XX se decidió construir una nueva basílica y se le ha dado una serie de mantenimiento como a otros edificios novohispanos que se han ido hundiendo por las características del terreno. Se le han estado colocando pilotes para que se vea que se mantiene en un mismo nivel, pero como todos los edificios antiguos, pues se va sumiendo un poco. Observen aquí en esta otra imagen, cómo está la villa de Guadalupe, es decir, las casas alrededor, la afluencia, la calzada de Guadalupe, la afluencia de fieles, y bueno, en esta podemos observar también la capilla del Cerrito, ya casi se pierde entre los fieles la capilla de indios, y bueno, la magnificencia de la Basílica de Guadalupe, de la antigua Basílica de Guadalupe. Una vez llegada la independencia
lograda la independencia, ustedes saben que se inicia siendo un imperio y entonces esta élite criolla que trata de sentirse aristócratas, eh, eh, a partir de que se instala la Junta Provincial Gubernativa en 1822, para exaltar la fe y tomando como referencia el culto a la Virgen de Guadalupe, van a crear la Orden Imperial de Guadalupe, que va a ser la máxima insignia con la que se premiaba a todos aquellos cuyo valor se había caracterizado en la defensa de la patria. Por otra parte, un personaje histórico muy conocido va a cambiar su nombre, que también criollo, Miguel Fernández y Félix, por el de Guadalupe Victoria, en honor a la Virgen de Guadalupe. Entonces, ya venimos haciendo un recorrido, digamos que desde antes del siglo XVI, porque ya se tenía culto en este lugar a una deidad femenina, pero va prácticamente del siglo XVI al siglo XIX. Durante el siglo XIX, ustedes verán en esta pintura que cambia el paisaje y, bueno, el principal cambio que se da aquí, pues, es que pasa el ferrocarril. Se inaugura una ruta de ferrocarril que va a ir directamente hacia la basílica y entonces ya no solamente por la calzada de Guadalupe caminando, como ustedes seguramente habrán visto también de rodillas, a caballo y también ahora en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, en ferrocarril. Para 1857, el 4 de julio, el presidente Ignacio Comonfort inaugura esta ruta que va a la Basílica de Guadalupe. Y esto va a favorecer aún más la llegada de fieles, de peregrinos y del comercio en la zona. Un elemento interesante de esta época de las reformas juaristas, de la época de las leyes de reforma, es que a pesar del impacto que tuvieron de manera tan importante en relación a la separación con la Iglesia y el Estado, el presidente Benito Juárez declaró el 12 de diciembre como día de fiesta nacional. Entonces, por lo que se considera que este culto a la Virgen de Guadalupe lo podemos tomar como patrimonio cultural. Les muestro algunos otros elementos relacionados con el siglo XIX. Se cuenta que a la llegada de Maximiliano y Carlota, el 11 de junio de 1864, antes de entrar a la Ciudad de México, pasaron en sus carruajes, llegaron a la basílica, descendieron y en la calzada de Guadalupe y fueron caminando a rendirle culto a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, ellos sabían o les comentaron la importancia que tenía y que tiene la sociedad mexicana la Virgen de Guadalupe. Ya saltándome unas épocas y para no hacer tan largo este video, que espero que nos quede corto, pero que nos permita ir viendo, que ustedes puedan ir observando los distintos elementos. Aquí les muestro la antigua Basílica de Guadalupe en su interior, como pueden darse cuenta. Las columnas sí son parte, las altas columnas de cantera, pues son características del barroco mexicano. Sin embargo, el resto, el retablo, ya no es barroco, sino neoclásico, de tal manera que el interior de la basílica se cambia a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, por el estilo de moda. A diferencia de lo que sucede en la mayoría de los templos de la ciudad de Puebla, que conservan sus retablos barrocos, en la Ciudad de México la mayoría de las iglesias, independientemente de su antigüedad y que sus fachadas y sus construcciones sean barrocas, sus interiores en el siglo XIX se cambiaron por elementos neoclásicos. Una situación de la Revolución Mexicana que les quiero comentar en particular que sucede en este templo, para mí no,
antes, para 1904, ya es nombrada Basílica de Guadalupe, ya deja de ser la colegiata y es nombrada Basílica de Guadalupe en 1904. Pero en el contexto de la Revolución Mexicana en 1921, dejan una bomba entre las flores muy cerca de la imagen, donde ahorita ustedes ven un Cristo, ahí se tenía la imagen de la Virgen de Guadalupe, la imagen que se encuentra ahora en la nueva basílica, la imagen que es la yate de Juan Diego según la tradición, y esta bomba explota, pero no le ocurre nada a la imagen de la Virgen, aunque sí a un Cristo que estaba a un lado, que lo de metal, que queda completamente doblado y derretido. Se cuenta que la explosión de esta bomba, de este artefacto, pudo haber tumbado incluso la iglesia, pero milagrosamente a la imagen de la Virgen de Guadalupe no le pasa nada. La guardan un tiempo, la sacan de la antigua basílica, la guardan en casa de algunos creyentes, también por el hecho de que se va a cerrar por la Guerra Cristera de 1926 a 1929 la basílica, pero queda dañado el edificio por la bomba, y además de que ya estaba dañado desde antes porque se va sumiendo con el peso del otro edificio que tiene junto, entonces se va a decidir crear una nueva basílica. Esta nueva basílica, que seguramente todos han visto y seguramente muchos de ustedes han visitado, el edificio más reciente en esta serie de construcciones, que aún así es del siglo pasado, es del siglo XX. Aquí se tiene la imagen que se considera es la que apareció en el ayate de Juan Diego. Está localizada dentro de la Villa de Guadalupe, al poniente del atrio y al sur del Cerro del Tepeyac. Su construcción comenzó en 1974 y concluyó el 12 de octubre de 1976, cuando se trasladó el ayate, la Virgen de Guadalupe, a su nueva sede. Cuenta esta iglesia con 7 accesos. Yo creo que ustedes sí la conocen, han visitado, es decir, es circular también, pero las puertas no está como, ahí está, en esta imagen ustedes pueden ver un adorno floral y que podríamos considerar que esa es la puerta principal, pero tiene 7 puertas a lo largo de lo que rodea o la forma que tiene esta construcción, y que con la intención de que la gente pueda entrar y salir con facilidad, pueda circular muchos peregrinos. Ustedes saben que van muchos peregrinos, muchos visitantes, muchos fieles, incluso turistas, aún no siendo creyentes, y entonces la intención es que pueda fluir con facilidad. Pero también esto recuerda la idea de las capillas abiertas que se construían en el siglo XVI en los atrios para que se pudiera dar ceremonias católicas a los indígenas que no estaban acostumbrados a ir dentro del templo. Entonces, la actual Basílica de Guadalupe es muy abierta, es un espacio muy abierto. Y para evitar lo que sucedió con la antigua basílica, los asentamientos que provoca que el terreno genera asentamientos, esta basílica fue construida usando 344 pilotes de control para evitar precisamente esos asentamientos. En el interior, eh, cuando se traslada la imagen de la Virgen de Guadalupe, aquí se encuentra, tiene un diseño muy particular para que se pueda observar desde cualquier parte en la que se encuentren los visitantes. El interior tiene el propósito de hacer posible que la Virgen se vea desde cualquier lugar, y se encuentra detrás del altar, ahí donde ven a los sacerdotes con
vestidos de rojo y blanco. Ese sería el presbiterio y ahí está el altar. Y ellos quedan en una estructura de mármol por encima de los fieles que están sentados en las bancas, y la imagen de la Virgen de Guadalupe queda por encima de ellos, de forma que en cualquier parte que nos ubiquemos dentro de la actual Basílica de Guadalupe se puede observar, y su forma circular también permita que las personas puedan desplazarse con facilidad dentro de la propia iglesia, sobre todo entrar y salir, como ustedes saben, cuando hay muchos visitantes, y seguramente ahora más con las medidas que se toman en función de la pandemia. Bien, les dejo en el PowerPoint de la presentación información acerca del Panteón Civil del Tepeyac, en donde se cree se conservan los restos de Juan Diego. También les dejo información acerca del templo y antiguo convento de las Capuchinas. Ustedes lo pueden leer con más calma en la presentación PowerPoint. Y bueno, solo quisiera resaltar algunos elementos del Museo de la Basílica de Guadalupe. En el museo, como les había mencionado, no vamos a poder platicar mucho. Entonces, el museo es extenso, es amplio. Si algunos elementos del museo les llaman mucho la atención, obsérvenlos, por supuesto, disfrútenlos, tomen fotografías, los podemos platicar posteriormente en clase, si tienen algunas dudas. Pero uno de los elementos que quiero que ustedes se fijen y pongan mucha atención, por eso coloqué estas pinturas, es que vamos a encontrar una evolución en las pinturas en este museo, en el que podemos observar cómo se toma a la Virgen de Guadalupe como símbolo de de esta mezcla de culturas, de este mestizaje tanto físico como cultural, pero se le empieza a considerar como algo apropiado, bueno, que favoreció el surgimiento de la sociedad novohispana, una nueva sociedad distinta a la española, distinta a la mesoamericana. Y entonces ustedes pueden observar, por ejemplo, en la pintura del lado derecho, una representación de una indígena, del lado izquierdo de un español, y como ambos están ofreciendo a la Virgen de Guadalupe y están teniendo la misma creencia, y ahí se va generando este mestizaje cultural. En la otra imagen, en la de la izquierda, se observan más personajes, pero otra vez está representada una indígena del lado derecho, y bueno, tiene un escudo, lo que hoy sería nuestro escudo nacional. Vean el águila parada sobre el nopal, y también está relacionado con la Virgen de Guadalupe. En la imagen de la derecha, la propia imagen de la Virgen de Guadalupe está sobre un nopal. Entonces, ustedes van a ir viendo cómo se va construyendo en las diferentes pinturas que aparece la imagen de la Virgen. Si no solamente observamos la Virgen, sino lo simbólico que rodea en la pintura a la imagen, cómo van mostrando que se va en torno a la creencia de la Virgen de Guadalupe, creando la forma de vida, las creencias, la identidad de Nueva España. No solamente de la Ciudad de México, sino de Nueva España. Entonces vamos a encontrar muchas pinturas en donde aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces no les parezca esta parte repetitiva, sino observen los símbolos que se encuentran, donde la propia Virgen en alguna pintura está montada en el águila, por ejemplo, que parece guajolote en la pintura el águila, pero la propia Virgen no está parada sobre el nopal, sino está sentada sobre el águila, que a su vez está parada sobre el nopal. Entonces vamos a encontrar muchas pinturas de la Virgen. Observen el simbolismo que le rodea, porque la manera en que están colocadas en el museo nos permite ir observando ese desarrollo cultural y esa identidad que han llamado en los programas de educación básica identidad criolla. Sí, por supuesto que
para el siglo XVIII los criollos son los que más van a fomentar la creencia en la Virgen de Guadalupe y fundamentar su pasado y su identidad en la Virgen de Guadalupe, pero no solo identifica y da identidad a este grupo social, sino a los diversos grupos étnicos de la sociedad novohispana y posteriormente a los mexicanos en general. Y eso se va a ir observando en las pinturas. Otro elemento muy interesante que yo les mencionaba desde antes que podemos al entrar en el museo observar son los exvotos. Como aparece del lado izquierdo, están colocados en el pasillo del museo uno tras de otro y son muchos. Y bueno, pararse a observar todos los exvotos es sumamente interesante. Les recomiendo que observen varios, que tomen en cuenta que a lo mejor pueden buscar después en internet algunos de estos exvotos que les llamen la atención o regresar y tomar fotografías para que no nos quedemos mucho tiempo en la parte de los exvotos, pero son muy interesantes. Les puse aquí en esta presentación dos ejemplos, uno en donde eh, es moderno, por supuesto, como de los años 70, la Virgen de Guadalupe salva a una familia que iba a Tepozotlán y se les aparecieron unos marcianos, es lo que dice en las letras, es de 1967 me parece, y entonces, bueno, le agradecen a la Virgen de Guadalupe por haberlo salvado de los exvotos. Y en la de abajo, que parece ser de 1970, la mujer le agradece a la Virgen de Guadalupe que su esposo ya no la golpee tanto, que ella le pidió que su esposo ya no la golpeara tanto y bueno, por la manera en que lo dice, ya no dice que no la golpea, ¿no? Sino que ya no la golpea tanto, que eso fue lo que pidió, no, no pidió que no la golpeara, sino que no la golpeara tanto. De tal forma que ustedes van a encontrar exvotos antiguos, muy antiguos y exvotos más recientes. Recuerden que los exvotos pues son manifestaciones populares de la gente que le agradece algún favor que solicitó en este caso, la Virgen. No solamente se hacen para la Virgen de Guadalupe, sino para las diferentes deidades católicas, pero son muy interesantes porque, bueno, el culto tan antiguo de la Virgen de Guadalupe hace que tenga exvotos muy antiguos. También quiero resaltar, ya se los he comentado, pero pues la van a ver en vivo. Esta pintura está a la entrada del museo. Una vez que terminamos de recorrer el pasillo de los exvotos, van a encontrar esta pintura. Se llama Traslado de la Imagen y Primer Milagro de la Virgen de Guadalupe del siglo XVII. Y bueno, es una pintura muy especial precisamente porque podemos ver a la élite indígena, a los caciques indígenas, a los guerreros con su ropa tradicional. Del lado derecho, junto a quien está tocando el tambor, se ve un guerrero jaguar. Están los guerreros con su ropa tradicional. También están los religiosos católicos con su ropa tradicional, parte de la élite de los conquistadores y de los religiosos que están atrás, vestidos los religiosos a un lado y luego los conquistadores vestidos de negro, pero junto con los conquistadores también los conquistadores indígenas. Y esta pintura en realidad cuenta o narra dos elementos: el traslado de la Virgen, como se los mostraba en otra pintura, cuando la llevan en procesión desde la primera ermita que se construyó y que cuidaba Juan Diego según la tradición, a este templo que se construye en el siglo XVI y que se le llamó Capilla de Indios, precisamente porque estaba fundamentalmente dedicada al culto de la población nativa. Y entonces en el fondo se ve cómo van avanzando sobre lo que posteriormente va a ser la calzada de Guadalupe y en procesión traen a la imagen. Recuerden que la imagen estaba en la ermita que está a un lado de la Capilla de Indios, pero se hace la procesión para llevarla a la nueva construcción ya del siglo XVII. Bien, pues otro de los elementos que quiero
que observen con mucho cuidado cuando estemos en el museo, y creo que es el último que voy a resaltar, es a la imagen esta no es una pintura, la escultura de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España, que la diferencia que tiene con nuestra Virgen de Guadalupe, pero también los elementos en común que encontramos. Y sobre todo, el elemento más importante que yo veo en común es el hecho de que ambas vírgenes son morenas y que son resultado de los sincretismos culturales del lugar en el que estas vírgenes se les rinde culto. Bien, pues con esta información concluyo el video. Espero que sea importante para nosotros esta visita, que ustedes tengan la oportunidad de ir relacionando lo que les fui presentando con estas imágenes, con lo que veremos hoy de forma presencial en la Basílica de Guadalupe o en la Villa de Guadalupe, que abarcaría todo el lugar. Yo le titulé Los templos del Cerro del Tepeyac, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Espero que puedan ir viendo este video antes o cuando estemos ya en la basílica. Hasta pronto.